Chile. Los saludamos, les damos la bienvenida a esta jornada en que comenzamos una semana con el horario de invierno, sí que estamos comenzando ahora a las 5:30 de la tarde, pero a las 7:30 cuando terminemos ya estará de noche. Ustedes nos han acompañado siempre, así que van a ver también cómo va avanzando el año a través también del cambio de hora y de la luz del día de hoy. Comenzamos de inmediato, vamos a revisar todo lo que está marcando esta jornada y partimos en titulares. El caso de Galvarino a Pablaza marcó la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina, quien hoy se reunió en la Casa Rosada con su par Javier Milei. El mandatario agradeció al gobierno trasandino por ofrecer una recompensa para quien entregue información sobre el exfrentista. La defensa de Pablaza, en tanto, ingresó una denuncia ante la ONU para frenar el proceso de detención y extradición. Comillas, quien toma las decisiones en la PDI es este director. Con estas palabras respondió Eduardo Serna a los cuestionamientos por la destitución de la jefa de inteligencia Consuelo Peña. La máxima autoridad de la Policía Civil compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se busca aclarar si la ministra Trinidad Steiner influyó o no en esa determinación. La oposición arremetió contra la ley miscelánea de reconstrucción nacional, la que sería presentada esta semana en el Parlamento. Timoneles de los partidos calificaron la iniciativa como una ley tutti frutti, ya que incluye 40 medidas tributarias de permisología y de seguridad, entre otras. El Ministerio de Hacienda indicó que se está realizando un trabajo prelegislativo antes de ingresar el texto legal. El presidente Donald Trump dijo que Irán podría ser eliminado en una sola noche y que eso podría ocurrir este martes. Pese a aquello, el mandatario declaró que Irán es un participante activo y dispuesto en las negociaciones para poner fin a la guerra. Y en el tenis llegan buenas noticias desde Monte Carlo. Cristian Garín superó a Matteo Arnaldi y se instaló en la segunda ronda del primer Masters 1000 de arcillas de la temporada. Gago se suma así a Alejandro Davilo, quien este domingo triunfó en su debut. Y comenzamos la revisión de las noticias en Argentina y específicamente en Buenos Aires, junto a Ivo Goich, nuestro compañero que acompañó al presidente de la República, José Antonio Kast, en esta visita, la primera como mandatario. Argentina ya había realizado una como presidente electo, fue la primera que realizó, y esta la hace en calidad de presidente ya en ejercicio y con un tema que ha marcado esta primera visita y que vamos a revisar junto a Ivo Goich. ¿Cómo estás, Ivo? Bueno, el tema Galvarino a Pablaza se tomó la agenda. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Yo sigo acá en Buenos Aires. El presidente de la República, José Antonio Kast, ya está en Santiago. Cae una leve llovizna que nos ha acompañado desde el día de ayer. El fin de semana decían algunos que también estaba el tiempo intermitente. Ahora cae una pequeña llovizna acá en la capital de Argentina, lugar que fue visitado por el presidente de la República, José Antonio Kast, en una estadía express, realmente express, Matilde. Llegó ayer a eso de las 10 de la noche, debe haber aterrizado el avión del presidente y a las 2 de la tarde él ya estaba tomando de vuelta el vuelo de vuelta a la región metropolitana, así que fue concisa pero con harta actividad la estadía del presidente de la República acá en Argentina. El punto alto evidentemente fue su visita a la Casa Rosada, donde se reunió con Javier Milei. Ustedes pueden ver ahí las imágenes, lo recibió con un abrazo, son muy cercanos, hay una sintonía fina ahí entre los dos, más allá de lo ideológico hay una cierta amistad, comparten evidentemente formas de ver la política, de analizar la contingencia, lo que sucede, de establecer ciertas políticas públicas similares, teniendo en cuenta, eso sí, las diferencias que existen entre Argentina y Chile. Es por eso que es muy probable que durante lo que quede de administración de Javier Milei y la que está comenzando del presidente José Antonio Kast, los veamos juntos en varias oportunidades en distintos países y visitándose
cada cierto tiempo, pero de manera más frecuente. La del día de hoy, en principio, era cumplir una tradición ya casi republicana en nuestro país, que es que cuando sale electo algún presidente o presidenta, su primer viaje internacional es cruzando la cordillera, yendo hasta donde uno de nuestros principales socios, dos de los países más importantes de la región, como lo son Chile y como lo es Argentina, evidentemente. Pero estaba marcada por la contingencia, tú lo decías muy bien, el tema de Galvarino Apablaza. Lo que sucedió la semana pasada, tras dictar la orden de detención, finalmente un tribunal acá en Argentina, llegaron los policías hasta la casa que la dirección que él mismo había dado que iba a estar, y no lo encontraron, y hasta el día de hoy no hay rastros ni pistas, al menos que conozcamos nosotros. Evidentemente hay investigaciones que se están ejecutando todos los días de Galvarino Apablaza, lo que representa un dolor de cabeza importante, conocido acá en Argentina, pero también en nuestro país, que nunca han estado tan cerca de poder concretar un anhelo de la UDI, un anhelo del presidente Kast también, y de varios en nuestro país, de que pueda enfrentar la justicia Galvarino Apablaza en nuestro país. Recordemos, para dar contexto, el ex frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es indicado como el autor intelectual del asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Guzmán en el año 1991. Eso marcó la agenda del presidente de la República, José Antonio Kast, desde muy temprano en la mañana, donde se reunió con autoridades argentinas variadas, entre ellas la ex ministra de Seguridad de este país, Matilde Patricia Bullrich, quien en estos momentos es senadora de la República acá en Argentina por Buenos Aires, una mujer que conoce de cerca el caso de Galvarino Apablaza, que mientras era ministra del presidente Javier Milei, más de una ocasión se refirió efectivamente a ese tema, de que esto pudiese avanzar, que desde el gobierno tenían toda la disposición a que esto avanzara, pero evidentemente estaba la justicia también quien tenía que dar una mano, podríamos decirlo, lo que esperan desde los distintos gobiernos, desde ambos gobiernos, y eso finalmente llegó revocando este estatus de refugiado político ya definitivamente, pese a que hay un último recurso presentado por la defensa de Galvarino Apablaza, del cual se aferran con fuerza para que no se concrete una extradición que fue firmada por Javier Milei el pasado 9 de marzo. Le agradeció José Antonio Kast a Javier Milei los esfuerzos que ha hecho el gobierno argentino. Dice que esta administración en particular ha hecho mayores esfuerzos y con mayor celeridad ha trabajado en este caso en particular. Recordemos que él vive en Argentina desde el año 1993, que llevamos 26 años... 24 años buscando la posibilidad de ser extraditado. Del año 2004 efectivamente hay solicitudes de extradición. Recordamos que él después tuvo el estatus de refugiado político, se le quitó el año 2017, de ahí a través de ciertos recursos se enredó esa versión y ahora ya era definitivo. Estaba firmada la extradición y también ya estaba la orden de detención vigente para ir a buscarlo y realizar este proceso y llevarlo a nuestro país. Ha sido un dolor de cabeza durante la última semana para el gobierno, efectivamente, porque no entienden cómo finalmente se termina escabullendo nuevamente Galvarino Apablaza, teniendo tan cerca la posibilidad de que enfrentara la justicia en nuestro país. Pese a eso, separan lo que es el trabajo del gobierno, lo que es el trabajo y los tiempos de la justicia en Argentina y también el trabajo de la policía. Ahora, eso sí, dicen que depende netamente de la policía. Este momento es clave, que la policía lo pueda encontrar para poder ejecutar todas las otras órdenes que existen, la de detención y efectivamente también la de extradición. Habló de eso el día de hoy el presidente José Antonio Kast en un punto de prensa en la Embajada de Chile pasado el mediodía acá en Argentina, Matilde, refiriéndose a este tema, muy en línea de lo que hizo antes de salir del país el día de ayer, domingo por la tarde-noche, pero con mayor fuerza y esperando que pueda enfrentar a la justicia chilena Galvarino Apablaza y haciéndose cargo también de las críticas y de este recurso, de estos documentos y solicitudes que ha hecho su defensa al Comité de Torturas de Naciones Unidas por la incertidumbre que tienen ellos y el temor que dicen desde la defensa de Galvarino Apablaza de que pueda sufrir, que su caso no tenga un debido proceso y que además él pueda ser víctima de torturas y de malos tratos en nuestro país si es que es capturado y extraditado, algo que a lo que también apunta, se aferra y tienen como estrategia desde la defensa de Galvarino Apablaza. Quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast durante la jornada del día de hoy. Estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano
el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuenta ante la justicia. Y todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia. Vamos a insistir y decir que es un prófugo de la justicia. Agradecemos que el gobierno argentino haya puesto una recompensa, cosa que no es muy evidente, pero en este caso le pedimos a cada ciudadano argentino, a cada persona que tenga un antecedente sobre este prófugo, que lo informe a la policía. Es violento escuchar a un exparlamentario decir que en Chile no hay justicia. Es violento encontrar a un grupo político que protege a una persona que planificó el asesinato de un senador electo democráticamente en Chile. Ahí escuchábamos, Matilda, al presidente José Antonio Kast, quien dentro de su comitiva estaba acompañado por el ex diputado independiente y además el día de hoy secretario general de esa colectividad. Él estuvo acá para tener distintas reuniones, por ejemplo, con Gustavo Giné, quien es el abogado que representa los intereses del Estado de Chile en esta causa. Nos contaba, fuera de cámara, Juan Antonio Coloma, que lleva 7 periodos presidenciales de nuestro país. Este abogado, haciéndose cargo de este caso, él también dice está muy cerca. Pudimos hablar con él durante la jornada del día de hoy. Vamos a escuchar sus declaraciones diciendo que ya las órdenes están firmadas y lo único que falta es que la policía lo pueda capturar para hacer ejecutar finalmente la orden de extradición, el decreto de extradición firmado por Javier Milei, y que eso esperan que pase, desestimando cualquier crítica que hagan desde la defensa de Galvarino Apablaza y todos los recursos que han podido presentar durante los últimos días, solicitándole al gobierno argentino efectivamente que eche pie atrás finalmente a este decreto de extradición del exfrentista. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de Juan Antonio Coloma, de Gustavo Giné, quien es el abogado representando los intereses del Estado de Chile en este caso. Se reunieron el día de hoy, estuvieron también con el presidente José Antonio Kast y esto fue lo que nos dijeron durante la jornada de hoy. Lo que nosotros nos tiene aquí hoy día es que después de todo este proceso hemos logrado que se revocara el estatus de refugiado político, se autorizara la extradición y ahora lo que nosotros estamos haciendo todo lo posible es como poder también colaborar para que esta extradición se materialice y pueda ser juzgado en Chile. Si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile. A esta altura pretender que alguien que fue cabecilla del Frente Manuel Rodríguez reclame que haya algún tipo de presión política a los tribunales de justicia, la verdad es que a nuestro juicio lo que hace es pretender desviar la atención. Los tribunales de justicia en Chile todos sabemos que actúan en forma independiente. Lo que está alegando en la práctica es que no existe Estado de Derecho en Chile. Yo le pregunto a los chilenos si existe o no existe Estado de Derecho. Bueno, yo creo que institucionalmente se le puede dar continuidad al proceso, haciendo los reclamos o las solicitudes que el gobierno de Chile estime pertinentes. Creo que se pueden seguir haciendo. La defensa de Apablaza ha agotado, entiendo yo, las vías y lo que tiene es un reclamo entre la defensa de Apablaza y el Estado argentino, no con el Estado de Chile. Porque lo que se queja la defensa de Apablaza es de que le han retirado el carácter de refugiado y a las pruebas me remito. La justicia ordenó que se lo detenga y lo manden para Chile. O sea que la opinión muy valorable de la defensa de Apablaza corre por cuenta de la defensa de Apablaza, no es lo que está pasando institucionalmente. Ahí está, eso es importante porque efectivamente institucionalmente en Argentina ha cambiado su estatus acá el de Galvarino Apablaza y también se han firmado los documentos necesarios para extraditarlo, pero también para poder detenerlo y hacer ejecutar finalmente esta orden de extradición hacia nuestro país. De hecho, parte de este trabajo institucional, lo han mencionado acá en las declaraciones que hemos escuchado, el presidente Kast, también los distintos intervinientes, es que el fin de semana se conoció la noticia de que hay una recompensa por quien pueda entregar información relevante para la búsqueda, para dar con el paradero de Galvarino Apablaza.
20 millones de pesos argentinos, equivalentes a 13 millones de pesos chilenos, para quien pueda entregar información relevante, pertinente, que puedan dar indicios, pistas efectivas del paradero del exfrentista acá en Argentina. Su mismo abogado el día de hoy, en entrevista con el canal 24 Horas, decía que él está en Argentina y que él estuvo, incluso después de que fueron los policías a buscarlos a su domicilio y no lo encontraron, él volvió y después volvió a salir, se volvió a ir, pero que se encontraría, en palabras de su abogado, efectivamente, todavía acá en territorio argentino. Así que vamos a ver efectivamente si es que llega algún tipo de información y si es que la policía logra acelerar este proceso de búsqueda, y más que eso también poder encontrar a Galvarino Apablaza, que es lo que esperan desde el gobierno de Chile y también desde el gobierno de Argentina. Desde la oposición actual en nuestro país hay voces que han sido críticas, sobre todo desde el Partido Comunista, pero Lautaro Carmona, su presidente, se toma con calma las críticas. Dicen que ellos no van a caer en el juego de la UDI ni del gobierno, quienes están descalificando su propia posición. Él sabe que hay procesos judiciales efectivos, hay recursos desarrollando, pero que ellos no van a quedar en esta historia como solamente defensores o de Galvarino Apablaza, o también haciéndose parte de los argumentos de su defensa. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien estaba muy molesto por las insinuaciones que se han hecho acerca del rol de él en particular, pero también de miembros del Partido Comunista frente a este caso. Y referido al tema que pretende adjudicarnos la UDI, no vamos a caer en su provocación. Solo digo, hay que remitirse a la declaración directa y explícita que hizo el Partido Comunista al momento del suceso lamentable que fue el asesinato de Jaime Guzmán. Nosotros no tenemos opinión frente a un hecho en el cual las personas que toman iniciativa tendrán que ellos responder, o sus abogados, como están haciéndolo. Yo estoy informado por los medios abiertos, seguramente ustedes también, de que hay presentaciones ante tribunales internacionales acerca de la legalidad que tiene el decreto que afecta a la condición de refugiado. Sí, pero que no sea esto un volador de luces, un hecho que por lo demás también es serio, para sortear los temas de fondo que involucran y preocupan a todo Chile, como los que hemos acabado de tratar, digamos, en esta reunión. Escuchábamos entonces al presidente del Partido Comunista, efectivamente, criticando también a quienes los han apuntado a ellos con más mesura. Efectivamente, dice hay que ceñirse a la declaración que nosotros dimos cuando, después del asesinato de Jaime Guzmán, pero hay que esperar y ver cómo se desarrolla en lo judicial, efectivamente, todos los recursos presentados por parte de la defensa de Galvarino Apablaza, quienes están apelando a su estatus de refugiado político acá en Argentina. Parte entonces, Matilde, gran parte de lo que ha sido, de lo que fue la estadía del presidente de la República de nuestro país acá en Argentina, con un tema que tiene preocupado al Ejecutivo, dentro de otros de contingencia nacionales, temas también en materia internacional, un viejo anhelo que tienen desde el actual oficialismo, que se vio truncado la semana pasada al no encontrarse en su domicilio Galvarino Apablaza, y que tiene a la policía argentina y a la policía chilena también, Mati, tras sus pasos, y veremos qué pasa, porque como te digo, estas órdenes ya están firmadas. Si lo capturan, evidentemente va a ser extraditado hasta nuestro país, de no mediar algún cambio en lo judicial y que tenga algún tipo de efecto las presentaciones de su defensa contra el gobierno de Argentina. Además de eso, hablaron de otros temas, por supuesto, temas que ellos dicen catalogan como un enemigo común. José Antonio Kast y también Javier Milei hablan del narcotráfico, del crimen organizado, de la lucha contra la delincuencia, de la inmigración irregular. Volvió a hablar el día de hoy, Matilde, puede que pase colado, acerca del corredor humanitario, el presidente José Antonio Kast nuevamente, viéndolo como una posibilidad tras el cambio político que hay en Venezuela. Habla de la posibilidad de establecer relaciones consulares y a mediano plazo poder nuevamente restablecer las relaciones diplomáticas con ese país, y que eso podría favorecer evidentemente el hecho de que comenzaran a hacerse cargo del tema de la inmigración irregular. Y dice que durante los próximos días o semanas vamos a comenzar a conocer cifras y también parte del programa del gobierno en relación a eso. Así que hay que poner un ojo ahí, porque es otra de las promesas de campaña
que está en el ojo de la crítica en estos momentos al actual gobierno, ya a poco más de 3 semanas de establecerse en el Palacio de la Moneda. Vamos a ver de qué manera lo ejecutan, porque la semana pasada al menos José Antonio Kast decía que efectivamente no habían expulsado todavía a ningún inmigrante irregular de nuestro país, pese a las promesas que se habían hecho en campaña. Bien, muchísimas gracias, Ivo Goich desde Argentina. Te esperamos de vuelta, por cierto, dentro de la tarde, y esto es porque el presidente José Antonio Kast viajó en un vuelo comercial, Ivo. No, viajó en aviones de la Fuerza Aérea. Ya, bueno, vamos a ver entonces cómo sigue. El día domingo y se fue el día de hoy. Al resto de los viajes. Bien, muchísimas gracias, sí, Ivo. En todo caso, Matilde, él pretende seguir viajando en avión comercial, así que no es raro que lo veamos en ciertos viajes utilizando ese método. Tiene que ver con la política de austeridad, pero en la interna le están haciendo ver también las complicaciones y las complejidades que tiene, por más que él quiera efectivamente poder viajar de esa forma. De todas maneras, lo que yo tengo entendido es que el presidente, al menos cada ciertos viajes, lo va a hacer. Va a seguir viajando en avión comercial, pero ya sabe que hay ciertos protocolos que es muy difícil que los pueda cumplir siempre de esa forma. Bien, muchísimas gracias y buen regreso, Ivo. Te esperamos aquí mañana. Muy buenas tardes. Y a esta hora nos vamos a Valparaíso, porque era bastante esperado que llegara esta jornada de lunes, porque el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparecería ante la Comisión de Seguridad de la Cámara. Bueno, eso es lo que ha hecho durante esta tarde, y todos los detalles de lo que ha ocurrido en la Comisión de Seguridad, donde el director de la Policía de Investigaciones ha asumido totalmente la responsabilidad por la salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña. Dijo: está dentro de mis facultades, asumió absolutamente su responsabilidad, fue su decisión. Esas fueron las declaraciones ante la Comisión de Seguridad. Y vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está en el Congreso, para conocer más detalles de lo que fue esta comparecencia del director general de la Policía de Investigaciones y qué es lo que viene hacia adelante. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue por cerca de una hora donde compareció el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Fue citado por los parlamentarios, sobre todo de oposición, para seguir con esta bullada salida que fue de la ex subdirectora en estos momentos de Inteligencia, Consuelo Peña, tercera antigüedad de hecho de la institución, con más de 30 años de trayectoria, en esta disputa que se ha suscitado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad, que lidera la secretaria de Estado Trinidad Steiner, quien ya había comparecido hace 2 semanas, previo a la semana distrital, ante la comisión, y ya había señalado que no era una decisión de ella, sino que efectivamente había sido una decisión institucional, y es lo que refrenda Serna en la comparecencia. Dice que quien toma las decisiones en la PDI es él como director, y que finalmente termina siendo una decisión institucional. Se blinda también, Matilde, hay que decirlo, porque era bastante complejo que tuviera otra versión. Lo habíamos dicho, ya Steiner había señalado que se encajaba y se encasillaba en una decisión institucional, y el presidente José Antonio Kast también había dicho específicamente que era una decisión que había tomado Eduardo Serna como parte de la reestructuración que se le realiza a los altos mandos cada cierto tiempo. Había dudas, por ejemplo, porque Peña había sido ratificada de hecho en diciembre del año pasado, y a nadie ratifican si no tiene, por ejemplo, un buen rendimiento. Era parte de los argumentos que esgrimían parlamentarios de oposición para tener dudas. También se generaba una situación compleja respecto a por qué Steiner, a 2 días de haber asumido ya como ministra, había solicitado un oficio para poder conocer antecedentes respecto al traslado de funcionarios, de detectives que trabajaban con ella en Tarapacá, respecto también de un caso que se había suscitado allá en la zona norte, y se decía mucho, por largas semanas se ha dicho también que eso había generado molestia en la secretaria de Estado, pero con toda la comparecencia de Serna, que fue cercano a 15 minutos, luego vienen las preguntas de parlamentarios, sobre todo de oposición, y algunas consultas, pero claro, termina señalando que es una decisión que se atañe a la institución, que se atañe a él. Él también termina señalando que efectivamente en el caso de Consuelo Peña existen más de 30 años de trayectoria, 36 si sumamos que son cerca de 33 ya como funcionaria, más los 3 años de estudio, y él apunta también a que en promedio, de hecho, se tiene una cifra señalando que los subdirectores suelen durar en los cargos de altos mandos cerca de 1 año 7 meses. Ella termina durando
más de 2 años. También termina señalando que desde el 2019 a la fecha cerca de una veintena de subdirectores han ido saliendo del cargo, y es ahí donde parlamentarios de oficialismo se agarraban de aquello para señalar que acá se estaba armando entonces una polémica fantasiosa. Vamos a pasar a escuchar parte entonces de la intervención del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Quiero señalar que quien toma las decisiones en la PDI es este director general. Y así lo he hecho durante más de 2 años que estoy a cargo de la misma. En el caso específico de la prefecta general, señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales. Reitero que el uso de esta facultad legal conlleva en la práctica una tramitación inmediata del mando. Otro de los aspectos, Mati, que no se termina zanjando finalmente son los motivos, y él lo señala, no tiene la potestad para no poder dar a conocer las causas. Eso se puede mantener en reserva, eso está normado, porque no se criticaba que el procedimiento hubiese estado fuera del marco legal, pero sí habían dudas respecto a conocer las causas, si había habido alguna intervención o presión, por ejemplo, por parte del gobierno de la secretaria de Estado Trinidad Steiner, y también por qué se terminaba sacando a Peña del cargo. Se había tenido una tal buena evaluación, inclusive llegó a ser la primera mujer en estar en estos altos mandos como tercera máxima autoridad. En algún momento algunos deslizaban que podía ser inclusive la primera directora, suceder por ejemplo eventualmente a Serna, y allí estaban las dudas que no se terminan disipando, porque él se escuda al menos y se defiende Serna en su intervención en que los motivos no tienen por qué ser públicos. En ese momento se mantiene entonces en privado, y termina destacando de paso en parte de su intervención la trayectoria de Consuelo Peña. Quiero destacar y hacer presente que la prefecta general Consuelo Peña San Miguel es una profesional de trayectoria destacada, quien prestó un gran servicio a la PDI y a Chile, y conformó parte del alto mando institucional por más de 4 años. Y por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional. Todos los oficiales, una vez que cumplimos 30 años de servicio, tenemos el deber de presentar por escrito una solicitud de retiro, que el director general está facultado, cuando lo tiene pertinente, de cursar sin estar obligado a expresar causa para ello, lo que reafirma que se trata de una facultad que la ley le otorga al director general, como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional. Existe, lo decíamos también, un oficio de la Contraloría para que más bien se emita la información por el oficio que entrega 2 días de asumir la ministra Steiner para conocer los detalles, que finalmente si está dentro de sus potestades o no, porque se estaría solicitando información de cuando ella era fiscal de Tarapacá, pero ahora ya es ministra. Eso también fue por medio de una información solicitada por el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva. ¿Y por qué lo remarcamos? Porque lo decimos, siguen habiendo dudas, o existiendo más bien dudas veladas. No se descarta, de hecho, eventualmente una interpelación en contra de Steiner para ver si efectivamente hubo presiones o alguna recomendación en la reunión que sostuvo Steiner eventualmente con Serna, porque ellos hablaban de una cronología de los hechos. Preliminarmente, bien digo, se habla de un oficio que emite la ministra Steiner, posteriormente hay una reunión con Serna y una respuesta también de Consuelo Peña a ese oficio, y a los días se sabe de la finalmente denuncia de la renuncia más bien, y que sale del alto mando de la PDI, es donde estalla todo este caso bullado, y que además llega entonces a la Comisión de Seguridad, y pares y dispares opiniones. Por un lado, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, insiste que no queda claro los motivos de la renuncia, de la salida más bien de Peña, y por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, termina señalando que se debe terminar con esta polémica artificial y seguir trabajando en, por ejemplo, mejorar las condiciones para enfrentar la actual crisis de seguridad. Y ha quedado muy claro, y él ha reconocido fuerte y claro, señalando que el jefe superior del servicio es el que toma las decisiones de nombramiento o remoción o llamado a retiro. Y eso fue lo que hizo el director de la PDI. Lo lamentable de esto es que sin lugar a duda acá se ha querido hacer un punto político. Se ha querido manchar, se ha querido enlodar, se ha querido perjudicar a la PDI, al jefe superior del servicio, pero también a la ministra de Seguridad.
Y en ese contexto nosotros esperamos que tras esta presentación la oposición termine con esta polémica, con esta farándula política y nos enfoquemos en lo importante, cómo avanzamos en seguridad. Nosotros en esto, y yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Bueno, ahí escuchábamos entonces a los parlamentarios y también se refiere el presidente de la República en su gira por Argentina, José Antonio Kast, junto a la subsecretaria de Prevención. Sí, estábamos escuchando también las palabras del presidente de la República respaldando a Trinidad Steiner, y lo que te quería preguntar es qué es lo que ocurre ahora, porque durante esta sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara, parlamentarios, por ejemplo, como la diputada Pamela Giles, pidió una nueva reunión e incluso pidió que partes de esta reunión pudieran realizarse en secreto para poder efectivamente indagar las razones en las que hoy día no se había explayado el director de la PDI. Claro, sí, Mati, así es. De hecho, se había pedido en algún momento la diputada Pamela Giles que no integra la comisión, pero era tal la expectación que asistieron muchos parlamentarios que no necesariamente forman parte de la comisión para pedir que parte de la sesión fuera secreta para ver de esa forma o intentar que Serna pudiera esgrimir los argumentos del motivo de la salida o que inclusive diera motivos del oficio. Si se había conversado este oficio que había eventualmente emitido Trinidad Steiner solicitándole a la PDI las razones del cambio de los funcionarios en Tarapacá a otras zonas del país, pero finalmente se escuda que esa es una respuesta que está en proceso a la Contraloría. Recordemos que la Contraloría le dio la semana pasada un plazo de 10 días y también han surgido, lo decíamos, las dudas permanentes de parlamentarios, por ejemplo, del diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en relación a si los próximos días se pudiese aclarar finalmente los motivos, las causas de la razón de la salida de Peña, considerando, lo decíamos, su amplia trayectoria de más de 30 años. Tenía ya de hecho 36, estaba a 2 años de obligatoriamente terminar llamándose a retiro, pero en todo caso todos hablaban de una trayectoria intachable y eso es lo que también dejaba complejo el panorama para Serna en el motivo de que no podía desdecirse de lo dicho ni por Steiner ni por José Antonio Kast, pero algunos señalan que ya queda bastante debilitado también al interior de la institución. Pasamos a escuchar al parlamentario. Y es para nosotros muy importante que el trabajo de la Policía de Investigaciones sea respaldado por parte del gobierno, quien ha expuesto a la institución a la polémica que hoy estamos viviendo. No puede ser que un gobierno que no cumple un mes en el cargo tenga cifras tan malas en materia de seguridad. Y también, por supuesto, lo que no nos queda claro es si existieron o no existieron intentos de presiones políticas por parte del gobierno. Sí nos queda claro que la Policía de Investigaciones ha actuado conforme a la ley, conforme a los reglamentos y de acuerdo a cómo debe avanzar la carrera policial. Pero sí es importante que los gobiernos se dediquen a gobernar, y gobernar es por sobre todo solucionar. Y este gobierno ha hecho más problemas que soluciones en menos de un mes en el cargo. Ha sido, Mati, también Steiner probablemente una de las ministras más cuestionadas. Ni siquiera se cumple un mes de hecho de gobierno y ha enfrentado al menos 3 flancos. Por ejemplo, hablábamos de la situación de la salida de Peña, pero también de lo que fue en un primer momento cuando se habla del recorte del 3% para todos los ministerios y en un primer momento se incluía seguridad y ahí se le criticaba cómo se le va a recortar el presupuesto, por ejemplo, a Carabineros o al plan para enfrentar el crimen organizado. Luego ella misma en un punto de prensa dice que se había reculado en la decisión, pero también ha enfrentado cuestionamientos por lo que han señalado ya. Han rondado cifras por parte de parlamentarios de oposición del aumento de los homicidios en las últimas semanas. Ha tenido esos 3 frentes que enfrentar y por tanto es nuevamente blindada en su gira por Argentina. De hecho, ella acompañó al presidente José Antonio Kast y allí él termina blindándola. También señala que las próximas semanas se van a ir transparentando lo que son las cifras y hace lo propio a la subsecretaria de Prevención del Delito, que forma parte del equipo de la Secretaría de Estado junto al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Nosotros en esto, y yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Y estoy muy agradecido del trabajo permanente que está haciendo ella con su equipo. Respecto de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, son facultades constitucionales y nadie puede arrestarse de asistir si cumple una función pública, de ir a dar cuenta
a la Cámara del ejercicio de sus atribuciones. Y estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI, y estoy muy tranquilo del trabajo que se está haciendo en temas de seguridad con las policías y próximamente en los próximos meses y años también con Gendarmería de Chile. Lo relevante es que las instituciones funcionan en este país. Lo importante es que básicamente todo esto funcione con transparencia. Eso es lo que esperamos y eso es lo que esperamos que se dé durante el día de hoy en el Congreso. Con ese panorama y ante la amplia expectación que se tuvo durante esta jornada, es una polémica que si bien el oficialismo y el gobierno Mati intenta cerrar, en la oposición no han dado su brazo a torcer y lo decíamos, no descarten eventualmente una interpelación en contra de la ministra Steiner o inclusive volver a citar a ella o inclusive a Consuelo Peña para que pueda comparecer ante la Comisión de Seguridad en las próximas sesiones y pueda dar su parecer que se puso finalmente de forma abrupta a 36 años de carrera. Muy bien, y vamos a también seguir atentos a lo que diga Contraloría, porque también se inicia una investigación paralela en ese sentido. Muchísimas gracias, Nicolás Donoso, desde el Congreso en Valparaíso. Que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Y seguimos en política porque durante esta semana debiera ingresar al Congreso la llamada ley miscelánea, que entre varios temas toca reformas que podrían convertirse en una reforma tributaria, rebaja de impuestos, y vamos a revisar junto a Macarena Román cuál es... ¿Cómo estás, Macarena? Hola, muchas gracias. Vamos a revisar juntas cuáles son las posiciones que han tomado tanto la oposición como el oficialismo frente a proyectos de ley que, bueno, todavía no se conocen, pero que ingresan en semanas que son complejas desde el punto de vista económico. ¿Cómo estás? Hola, Mati, muy buenas tardes. Sí, un proyecto de ley misceláneo porque contemplaría más de 40 medidas que estaría estudiando en este minuto el gobierno del presidente José Antonio Kast para poder tramitarse en solo un proyecto, 40 medidas que son transversales, pasarían por lo que tú decías, el tema tributario, por seguridad pública, por educación, también por permisología, entre otras temáticas. Y ahí está la crítica de la oposición, porque decían aquí están tratando de pasar otras cosas, siendo que se habla de un proyecto de reconstrucción nacional. ¿Por qué un proyecto de reconstrucción nacional? Porque fue presentado, de hecho, en la región del Biobío, ¿cierto? Al principio el gobierno del presidente José Antonio Kast, bajo el contexto de una reconstrucción a raíz de las catástrofes que habían sufrido justamente en esta región. Sin embargo, el proyecto no solamente contemplaría esta reconstrucción de viviendas, por ejemplo, sino que también otras temáticas, como ya decíamos, y sin ir más lejos, en lo que tiene que ver con el impuesto, por ejemplo, a grandes empresas, que el presidente José Antonio Kast, cuando era candidato, ya lo esbozaba y tiene relación con bajar el impuesto, por ejemplo, a grandes empresas de 27 a 23%, entre otras medidas que no encuentran un acuerdo, al menos total, al interior del Congreso. La oposición ya ha marcado sus puntos en contra y, de hecho, si bien no han dicho que desde ya van a rechazar todos los puntos, sí han dicho que están en desacuerdo en varios de ellos, que van a dialogar, pero desde ya creen que es una mala medida el hecho de ingresar como un solo proyecto estas más de 40 medidas. ¿Qué puede pasar? Que un jefe de comité pida votarlo por separado y eso se tenga que realizar y tener que ir votando una medida cada una, ¿cierto?, para poder darle también la discusión que desde la oposición dice amerita cada uno de estos objetivos. Vamos a pasar a escuchar, Mati, al ministro de Hacienda, a quien se le pregunta cuándo va a ser ingresado este proyecto. No esclarecen el día exacto, pero sí se espera que sea durante las próximas jornadas, porque el gobierno anteriormente ya hablaba de la primera semana de abril. Estamos trabajando ese tema, es un proyecto muy importante y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo legislativo. Se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después obviamente uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, recuperar el crecimiento económico de Chile, que es la única salida de nuestros problemas. Bueno, habrá que conversar, todo se arregla conversando. Bueno, ahí escuchábamos al ministro, un ministro que es protagonista sin duda de las últimas jornadas, quizás desde que comenzó el gobierno del presidente José Antonio Kast, y que también tendrá una discusión probablemente bien compleja al interior del
Congreso a raíz de esta ley miscelánea. ¿Por dónde debiese entrar esta ley? Por incorporar recursos estatales. Lo cierto es que debiese ingresar por la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, no se descarta que algunas medidas o que el mismo proyecto en sí pase por otras comisiones, considerando que tiene otras temáticas y que no todo tiene relación con los recursos. También decíamos, hay de educación, hay de seguridad pública, permisología, entre otros. ¿De reconstrucción propiamente tal? También de reconstrucción, sin duda. De hecho, es uno de los puntos que dicen, están tratando de pasar el pasar gato por liebre en el fondo, porque se está tratando de pasar la reconstrucción, pero con todo este contexto que al menos en la oposición no gusta. Y en ese sentido dicen, ¿por qué no nos fijamos o por qué no llevamos a cabo una materia que tenga que ver con reconstrucción y que cada uno sea visto en su mérito? ¿Qué dicen desde el gobierno? Es algo que se debe agilizar porque así, y según ellos, según este proyecto de reconstrucción nacional, se va a acelerar la economía y el crecimiento económico de nuestro país comenzaría a aumentar, según lo que dicen desde el gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Qué esperan o qué es lo probable? Es que se ingrese con suma urgencia, es decir, que se necesitan 15 días de discusión en la Cámara de Diputados para luego que pasara al Senado. ¿Eso se irá a cumplir? Muy probablemente no, ¿cierto? Es muy probable que las discusiones se extiendan más allá o por mucho que el Ejecutivo ponga urgencia a este proyecto. Vamos a escuchar algunas apreciaciones también por parte de la oposición, que ellos mismos también han reconocido que se van a necesitar unas jornadas más para ingresar a este proyecto, porque hay que llegar a acuerdos, porque hay que afinar cada detalle para que la oposición en el fondo pueda dar su voto a favor, cosa que es difícil, pero que se pudiese convencer, aunque sea algunos, para sacar adelante esta idea. Faltan algunos trámites todavía para poder presentar este proyecto tan importante para revitalizar la inversión, el crecimiento en Chile. Si hay algo que es especialmente importante, teniendo a la vista la situación financiera por la que atraviesa nuestro país, es precisamente que exista una reactivación, tiene que ser contundente. Todo gira en torno a la reactivación económica, que hoy día me da la impresión de que todo Chile comparte de que es una urgencia, más aún teniendo a la vista la crisis por la cual nos encontramos atravesando a propósito del alza del valor del petróleo, de la idea matriz que es la reactivación económica. Todo necesariamente tiene que pasar bajo la mirada de Hacienda, y desde ese punto de vista creo que lo más razonable y prudente es que quienes van a desarrollar precisamente el conocimiento específico de las materias, algunas de ellas bastante técnicas, sean quienes puedan profundizar el trabajo artículo por artículo. El proyecto de reactivación económica es un proyecto muy grande, que todavía se pueden seguir afinando algunos detalles, y por lo tanto se optó por darle esta semana al Ministerio de Hacienda para que siga afinando ese proyecto y darle prioridad hoy día a un tema que ha sido muy duro las últimas semanas, como el tema de la seguridad local. No, el eje central se mantiene, lo que pasa es que como son tantas propuestas, más de 40, obviamente que algunas van surgiendo modificaciones, pero el espíritu original, que es un proyecto de ley que lo que busca es que haya más inversión y así se genere más empleo y sumar los salarios, se mantiene. Es que es un solo proyecto, es un proyecto de reactivación económica. Muchas de las propuestas están entrelazadas entre sí, entonces yo creo que para ese efecto, para lograr la mejor reactivación, lo mejor es discutirlo en conjunto, todas las medidas juntas. Ahí el diputado de la UDI, quien hoy durante la mañana, Mati, tuvo una entrevista en T13 Radio y él adelantaba, porque él decía, yo he visto todos los borradores de este proyecto y obviamente el último documento también lo había podido leer, y entre cosas que confirmó, por ejemplo, Guillermo Ramírez decía que sí se viene un recorte tributario o una baja en los impuestos para grandes empresas. Pero también decía que era un proyecto bastante más simple de lo que pareciera ser con la cantidad de temas que se busca presentar. Claro, que esas dos cosas él daba como por un hecho, ¿cierto? Confirmaba esos dos puntos que al interior de este proyecto se debiesen poner sobre la mesa y ante el Congreso. Pero lo cierto es que tendremos la confirmación y el documento total una vez que el propio gobierno lo presente ante el Congreso a través de la Cámara de Diputados, y donde se tendrá que sopesar, entonces, especialmente por parte de la oposición, donde no hay convencidos en este tema, se tendrá que sopesar. Por eso, comenzaron al menos las críticas antes de conocerlo, porque hay trascendido, ¿cierto? Pero en concreto todavía no sabemos cuáles van a ser esas más de 40 medidas que vendrían incorporadas en este proyecto de ley. Lo que sí hacían el punto desde la oposición es que, si bien no pueden decir desde ya que van a votar en contra, sí tenían ciertas
dudas respecto a que ya en un solo proyecto se hablara de tantos temas tan relevantes para nuestro país. Escuchemos justamente lo que habló la oposición, que a todo esto hoy se reunió en el Partido Socialista, los presidentes de los partidos de oposición. Hablo de los partidos que antes conformaban el oficialismo, ¿cierto? A esa oposición me refiero, jefes de bancada, senadores, entre otros, que quisieron reunirse a raíz de este inminente ingreso de este proyecto de ley. Estamos coordinando acciones concretas para enfrentar también lo que viene a ser una discusión de una ley tramposa que se pretende ingresar mañana a la Cámara de Diputados, una ley que bajo el rótulo de reconstrucción finalmente trae otros temas que no conocemos en detalle, pero que finalmente no le solucionan la vida a los chilenos. Recuérdense ustedes lo que dijo la derecha frente a la ley miscelánea de nuestro gobierno el año pasado, que no se permitía la discusión democrática. La verdad es que esta ley es una ley tutti frutti, una ley que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes, pero que por cierto no se trata de estar en contra de todo, sino de estar a favor de las personas. No corresponde tramitar temas tan importantes como una reforma tributaria en una ley miscelánea. Poner temas en forma encubierta, subrepticia dentro de una ley no corresponde. Es que no nos pasen gato por liebre. Acá se ha presentado un proyecto de ley que todavía no tenemos claridad de su contenido, pero que ya han dicho en todas sus entrevistas y sus alocuciones de que sería un proyecto para reactivar la economía, pero que es un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos, que toma temas como la herencia, como las donaciones, como el impuesto corporativo, como supuestas medidas de emergencia que no van en beneficio de ninguna de las familias, sino que van en beneficio del 1% más rico de nuestro país. Y por eso queremos un diálogo, sin duda, pero un diálogo honesto, que es lo que quieren defender, que en este caso es cargarle el bolsillo a las familias y liberarle de toda esta tensión a quienes tienen más. Es un proyecto tramposo. El gobierno está intentando pasar gato por liebre a la ciudadanía de nuestro país. Es un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas absolutamente distintas. Lo óptimo es que el gobierno recoja el llamado tanto del oficialismo, una parte de él, como también de la oposición, de separar este proyecto para que podamos dar un debate transparente y con altura de miras en el Congreso Nacional. Esta ley de reconstrucción nacional es una ley tributaria, es una reforma tributaria disfrazada de reconstrucción. Y por lo tanto, nosotros le pedimos al gobierno transparencia. Separemos los temas, discutamos cada uno por separado. Entonces, a quienes luego de esta reunión que hablábamos sobre la oposición dieron este punto de prensa criticando, ya se sabe que fácil no va a ser la tramitación de este proyecto de ley misceláneo. Por último, desde el gobierno también hablaron a través de su ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien de alguna forma le pasa la pelota o la responsabilidad a la oposición, porque dice, si ellos rechazan este proyecto de ley, serán ellos quienes tengan que dar explicaciones a la ciudadanía, porque según el gobierno es un proyecto de ley que vendría a mejorar la economía y por ende la calidad de vida de quienes viven en nuestro país. Escuchemos. Es importante que este proyecto salga bien. Lo vamos a ingresar en los próximos días, pero hemos hecho revisiones, hemos conversado y sociabilizado también con los parlamentarios, porque este tiene que ser un proyecto, lo es, pero tiene que salir aún más robusto, potente, fuerte, porque involucra áreas que son fundamentales para nuestro país y al mismo tiempo toca muchas vidas. Hay cerca de 400.000 millones con el objetivo de fomentar el Fondo de Emergencia Transitorio para ayudar a quienes sufrieron en los incendios. Con esto además estamos ayudando a las pymes, estamos ayudando al empleo. Si la oposición quiere rechazar un proyecto que es un beneficio para todos los chilenos, bueno, tendrá que dar la cara. Ahí la ministra entonces de alguna forma le entrega la responsabilidad también a la oposición. No la veíamos. Hace su aparición la ministra Mara Cedini. Sí. Había presentado, había dado parte de enferma el día jueves pasado.
Sí, y de hecho ahí hay un punto que ya es aparte, pero que al Congreso todavía no se presenta en ninguna comisión. Y de hecho ahí hay críticas de algunos parlamentarios respecto a su rol como ministra vocera de gobierno. Pero bueno, a estar atento respecto a eso. Solo para finalizar, Mati, ¿qué debiese pasar ahora? En algunos días más se debiese presentar ya esta iniciativa, pero antes un trabajo legislativo que se está llevando con el oficialismo, pero que se espera también llevar a cabo con la oposición previo al ingreso de este proyecto. Vamos a ver con quién se está conversando. Muchísimas gracias, Macarena Román, con la información política. Nosotros hacemos una pausa en Hoy es Noticia y al regreso seguimos con los temas del día. Vamos a analizar en profundidad lo que ha sido la comparecencia del director de la Policía de Investigaciones en la Comisión de Seguridad con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y como les adelantábamos, vamos a conversar a partir de ahora con el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva. Diputado, ¿cómo está? Gracias por este contacto con CNN Chile en una jornada bastante especial. ¿Cómo está? Muchas gracias, Matilde. Bien, con harta pega, con harto trabajo. Salimos ahí de una comisión de seguridad bastante movida, pero es parte del trabajo. Quisimos escuchar respuestas más concretas. Lamentablemente no las obtuvimos, pero esperamos seguir ejerciendo nuestra labor fiscalizadora. Bueno, ¿cómo califica la comparecencia del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien se atribuye toda la responsabilidad de la desvinculación de quien fuera subdirectora de inteligencia de la PDI, la tercera mujer en importancia, más bien la tercera persona, la tercera autoridad, la mujer más importante en la historia de la PDI? La primera prefecto general. Si usted me permite, Matilde, lo considero sumamente injusto, porque una problemática que es de índole política, que está provocada por el Ministerio de Seguridad, se hace descansar exclusivamente sobre la institución de la Policía de Investigaciones y su director. Es indicativo e inequívoco que en la comparecencia que tuvo Eduardo Serna, en tanto director general de la PDI, vino solo, sin ninguna autoridad de gobierno, sin la ministra y sin ninguno de sus dos subsecretarios, ni el subsecretario de Seguridad, ni Prevención del Delito, ni el jefe de ninguna división del Ministerio Público. Nada más indicativo que efectivamente dejar en manos un problema político, en manos de del director general, que no tenía otra alternativa, Matilde, porque él lo plantea muy bien. El director general y las fuerzas de orden y seguridad, al igual que las Fuerzas Armadas, conforme a nuestra Constitución, son no deliberantes, disciplinadas y jerarquizadas. Mal podría el director, que se atuvo plenamente a la forma, señalar algo distinto respecto del llamado retiro, que a todas luces parece inexplicable respecto de una prefecto general con una dilatada trayectoria, no en cualquier momento, sino que justo cuando asuma el gobierno, justo cuando se filtra este oficio reservado de la ministra y en plena crisis de seguridad, desbancar o llamar a retiro o aceptar el retiro de una de las personas que más conoce en materia de crimen organizado e inteligencia en nuestro país, que tiene un acervo y una capacidad instalada de más de 36 años de experiencia y que es reconocida por todas y por todos, algo que no desvirtúa, por cierto, el propio director general, con las más altas calificaciones, que salga de la manera en que salió, nos parece muy complejo, raro, y endilgar el 100% de la responsabilidad a una decisión institucional creo que no corresponde. Ahora, es verdad que Eduardo Serna estaba en una posición imposible, el de una respuesta institucional, se atiene a lo que han expresado sus superiores jerárquicos, que son la ministra Steiner y el presidente de la República, que hoy día nuevamente desde Argentina respaldó a la ministra de Seguridad que lo estaba acompañando en este viaje. Pero, claro, él da la respuesta no satisface, y yo le quiero preguntar por qué es importante saber cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar una decisión de esta categoría, porque también durante la comparecencia de él escuchamos a otros diputados que calificaban esta comisión o estas preguntas como un show político y que lo que había que centrarse era básicamente en estar preocupados de cómo se aumenta la seguridad y no quedarse en temas que, a juicio de lo que expresaban, buscaban mancillar el nombre de la institución y de la ministra. ¿Por qué es importante todo lo que han hecho hoy día?
Todo lo contrario, lo importante es reivindicar la función policial. Y lo que omiten, quienes mismos señalan lo que usted plantea, Matilde, es que la semana anterior a la distrital, la antes pasada, por la unanimidad de la comisión, incluido el presidente de la comisión, que es del Partido Republicano, aprobaron la comparecencia del director general. Nadie se opuso y se aprobó por unanimidad. Mal me parece entonces hoy día, frente a esa decisión que fue colectiva y unánime, venir a refrendar o establecer situaciones diversas. ¿Y por qué es importante, Matilde? Porque si bien es cierto, y ahí tengo un punto más bien jurídico de discrepancia con el director general, que si bien esta es una facultad discrecional del director de la Policía de Investigaciones, la discrecionalidad no significa que el acto administrativo no sea fundado o debidamente motivado, como establece la Ley Orgánica Constitucional sobre procedimientos administrativos. El propio marco institucional, la Ley Orgánica Constitucional de la PDI, establece que forma parte de la administración del Estado. Esto lo ha señalado incluso el Tribunal Constitucional respecto al ejercicio de los indultos presidenciales. Siempre tienen que ser motivados o fundados. Y por eso, Matilde, frente a ese oficio reservado que hoy día es materia de escrutinio de la Contraloría General de la República y donde la Contralora pidió informe urgente tanto a la PDI como al Ministerio de Justicia, es importante aclarar. ¿Y por qué, Matilde? Porque a mí me tocó tramitar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública desde su origen, de una comisión bicameral. A mí me correspondía presidir en la Cámara, al senador Insulza en el Senado, este proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, porque tiene que existir una línea divisoria clara, definida y prístina entre las funciones netamente policiales y lo que es el desarrollo de la actividad política, en tanto quien encabeza el ministerio es una autoridad asignada desde el punto de vista político. Esa distinción clara y nítida, sobre ella cuelga un velo de opacidad respecto de este oficio reservado donde se solicitan antecedentes de causas en actual tramitación. Y no cualquier causa, sino que una causa reservada de crimen organizado y de lavado de activos. Por eso, en la solicitud que le formulamos a la Contraloría General de la República, hacemos ver, primero, el deber de abstención que tiene todo funcionario público conforme al artículo 12 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Además, el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece que toda la investigación es reservada y secreta, lo cual está reforzado además por el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos, la 19.913, y porque la ministra, a nuestro juicio, no puede utilizar el conocimiento o el acervo que obtiene en tanto fiscal regional para aplicarla al nuevo cargo que ejerce, por muy loable que sea este. Esa reserva reforzada se tiene que mantener. Y ahí comete, a nuestro juicio, un error que incluso vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Ley 21.730, que es la que crea el Ministerio Público, en donde no se pueden pedir antecedentes respecto a una causa penal, y aunque se soliciten, así lo establece la historia fidedigna de la ley, no pueden ser datos brutos, sino que tienen que ser estadísticas consolidadas. En eso trabajamos, claro, y nos parece bien. Y la Contralora ha dado 10 días de plazo para que se le responda las preguntas que solicita a propósito de el oficio que ustedes presentaron. ¿Qué es lo que pudiéramos saber de esta investigación de Contraloría? ¿Se pudiera de alguna manera retrotraer la decisión que ha tomado el director general, o solamente vamos a conocer más razones de lo que llevaron a la ministra a entrar en un terreno que probablemente ahí está la línea de si la Contraloría va a determinar si era un terreno que ella podía entrar o no? Esa es la pregunta que no responde el general y todavía queda en el aire de manera difusa, no solo señalado por la oposición, que es nuestro rol fundamental fiscalizar, sino también por gente del oficialismo, respecto a cuáles son las razones que llevan a desvincular a Consuelo Peña, que fue ascendida al alto mando recién el año pasado, y hoy día se le da de baja sin ningún hecho extraordinario. En su exposición, el director Serna planteaba, con razón, de que conforme al artículo 92 del Estatuto de Personal de la Policía de Investigaciones, cuando tú llegas a los 30 años de servicio y cada vez que tú asciendas, presentas un expediente de retiro. Es como presentar tu renuncia. Pero el ejercicio de esa facultad
no es meramente potestativa, vale decir, no está sujeta a la simple discrecionalidad de la autoridad, sino que, como todo acto administrativo, debe ser debidamente fundado. Y esa explicación, lamentablemente, no la conocemos, contraviniendo lo que es el espíritu mismo de la Policía de Investigaciones y particularmente, insisto, respecto de una funcionaria, una prefecto general, la primera mujer en la institución, y que lleva adelante un tema que no es baladí, sino que justamente la lucha contra el crimen organizado y desarrollando labores de inteligencia. Ya, pero ahí el director Serna se escuda en la legalidad de la toma de la decisión que él ha hecho, pero no da las razones. Él formalmente no puede decir otra cosa. Exactamente. Claro, porque él formalmente, Matilde, disculpe, no puede decir otra cosa, no puede contravenir a su jefe directo, que es la ministra, e incluso al presidente de la República. Por eso se le coloca en un pie forzado, e insisto, comparece ante la comisión solo, sin ningún ministro, sin ningún subsecretario de la cartera, ni siquiera jefe de la división. Vale decir, se endilga toda la responsabilidad política en un tema que es complejo y que eventualmente puede tener responsabilidades políticas en el director de la institución, y eso a nuestro juicio no corresponde. Ya, pero más allá también de la responsabilidad política, ¿cómo queda Eduardo Serna frente a la institución? ¿Podrá haber sopesado Eduardo Serna que después de 2 directores generales que están procesados y están cumpliendo condenas, uno de ellos condena a 17 años de cárcel? Él tenía que seguir en la institución para poder preservar la institución? Es que la labor que realiza Eduardo Serna, desde el punto de vista del mantenimiento del orden institucional, es notable. Y en eso no hay dos opiniones respecto de la continuidad del mando operativo de la Policía de Investigaciones, que, como usted bien dice, Matilde, viene de 2 procesos muy complejos de tener detenidos y condenados a uno de sus directores generales, que es muy complejo para una institución. Entonces, vuelvo a insistir, colocar esta problemática en los hombros de una sola persona, al director de la institución, no corresponde, máxime si no existe un fundamento claro y plausible respecto de la desvinculación de una funcionaria, no cualquiera, la tercera en jerarquía, y que gozaba no solo de una gran reputación, sino que de la más alta calificación dentro de la institución. Ya, ¿cómo queda Eduardo Serna dentro de la institución, entonces, su liderazgo? Es un tema a considerar dentro de la institución, y si me permite, que está viendo muy de cerca el resto de las instituciones armadas, principalmente Carabineros de Chile. Pero es una temática compleja porque se coloca al director general en un pie forzado, insisto, absolutamente en solitario, para responder algo que es jaque mate. No puede responder otra cosa, Eduardo Serna, no puede contradecir lo que eventualmente señalan los medios de comunicación, le instruye la ministra de Seguridad y que además es ratificado por el propio presidente de la República. Por eso es una situación compleja que requiere de la más absoluta transparencia, y dentro de la dinámica interna de la institución lo importante es que se sienta cohesionada y seguir trabajando adelante, que es gran parte de la pega que ha hecho el director Serna. Ya, pero si él no puede dar esta razón, no vamos a poder conocer otra versión. La Comisión de Seguridad va a volver a citar a la ministra, va a citar a Consuelo Peña eventualmente. ¿Cómo sigue el trabajo de la comisión, o la comisión, luego de esta respuesta y de la posición en la que queda el director de investigaciones, no va a insistir? Hay formas distintas de generar oposición y de fiscalizar. En mi caso, yo he tratado siempre de concentrarme en lo estrictamente jurídico y apelar a la potestad dictaminante de la Contraloría General de la República, que me parece que es la llamada a resolver algo que fundadamente tiene divergencias entre lo que planteamos nosotros en la Cámara de Diputados y la ministra. Ahora, hay parlamentarios que han planteado y están analizando la posibilidad de constituir una comisión especial investigadora o eventualmente interpelar a la ministra respecto de esta circunstancia. Bueno, son temas que vamos a tener que trabajar y analizar dentro de la oposición, para que materias como esta, y vuelvo a insistir, cuál es el objetivo de todo este rol fiscalizador, es separar nítidamente lo que es ámbitos de persecución criminal, de investigación policial, de lo netamente político. Esa muralla china, si me permite lo coloquial del ejemplo, es la que debe estar muy firme, porque claramente, no solo ahora, sino que como precedente, el poder político
si se inmiscuye en investigaciones criminales o en investigaciones policiales, es algo que no corresponde y que logramos además de manera transversal, incluso hasta en la comisión mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, la 21.730, lo dejamos clarísimo. Y bueno, nosotros sentimos, o particularmente, y es legítimo, que aquí se están confundiendo esos roles. El rol de un ministro de Seguridad no tiene nada que ver con materia de persecución criminal, nada con investigación policial, porque esas funciones están constitucionalmente mandatadas de manera exclusiva y privativa al Ministerio Público y en lo que dice relación con la investigación a las policías, tanto a Carabineros como a la PDI. Ya, la pregunta de si efectivamente la ministra actuó por razones personales o institucionales no la vamos a conocer nunca. Pero yo creo que si eventualmente la Contraloría realiza un reproche desde el punto de vista administrativo, esto puede ir dilucidando, y también lo que nos parece importante es también la propia versión que no conocemos hasta el día de hoy de manera formal o pública de la propia ex prefecta general Consuelo Peña. ¿Cuáles son las razones para que se le destituya o se le desvincule? Y rápidamente, ¿la van a Sobre citar todo, a ella? teniendo consideraciones oficio. Se le puede invitar, claro, a una comisión especial investigadora y particularmente en una interpelación. Son materias que hay que analizar, ver su pertinencia y su procedencia también. Ya, pasemos a otro tema, diputado, porque durante esta semana debiera ingresar la llamada ley miscelánea. Entra a la Comisión de Hacienda, el Partido Socialista no está en la Comisión de Hacienda, pero usted es el jefe de bancada del Partido Socialista. ¿Cómo ve el ingreso de esta llamada ley miscelánea, de la que todavía no tenemos mucha claridad, más que los titulares? Yo no sé si usted tiene algún detalle mayor, si efectivamente el gobierno ha socializado o ha conversado con la oposición lo que va a presentar durante esta semana. Fíjese usted, Matilde, y para serle medianamente claro, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados nunca hemos sido citados o convocados a una reunión con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para ver ningún proyecto de ley, ni este en particular. ¿Qué es lo que uno entiende? Parece que el gobierno, el Ejecutivo, pretende avasallar con un proyecto de ley que es una réplica del ómnibus de Milei, donde se tratan distintos temas y aspectos muy diversos entre sí, pero particularmente se centran en la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%, en la eliminación de las contribuciones a primera vivienda para adultos mayores, la rebaja del impuesto a las donaciones y la repatriación, junto con otras materias. Lo que le queremos plantear al gobierno, lamentablemente no hemos tenido oído ni nos han invitado a una reunión. Esto no pasaba ni en el gobierno del presidente Piñera ni en el gobierno del presidente Boric. Por mucho que usted tenga una posición definida, lo que debe hacer el Ejecutivo es citar, convocar y conversar, porque el diálogo es lo fundamental o la razón de ser del propio Parlamento, y eso no ha sucedido, y nos vamos a enterar seguramente el día de mañana con un proyecto de ley amplísimo, con distintas materias a tratar, que si bien puede tener un tronco común, como es el tema de Hacienda, o con recursos fiscales, tiene muchas expresiones en educación, en trabajo, en economía. Y es importante no negarnos al rol que tiene el Congreso Nacional con la celeridad exigida respecto del marco que establezca urgencia, suma o discusión inmediata, pero eso se tiene que discutir, porque el rol de la oposición... Desde la Secretaría General de la Presidencia, diputado, han confirmado que ya el proyecto no ingresa mañana, sino que a fines de semana. Y yo le quiero preguntar también porque ha cambiado el escenario político desde que se anuncia que se va a presentar este proyecto de reconstrucción nacional a lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, porque cuando se presenta en el sur del país todavía no conocíamos el efecto que tenía la guerra, el precio de las bencinas que se iba a traspasar a los consumidores y también el alza en el costo de la vida que eso significa. ¿Usted cree que este proyecto debiera cambiar tomando en consideración los nuevos antecedentes y la nueva realidad económica que tenemos? Eso es una facultad privativa del Ejecutivo, pero si usted me pregunta a mí, Matilde, si este gobierno con absoluta indolencia fue tan temerario de permitir que las familias, particularmente la clase media en Chile, asumiera el 100% del impacto del alza en los combustibles, arguyendo de manera errada y fundadamente distorsionada de que Chile estaba quebrado o que no existían recursos, para luego
no solo renunciar justamente a subvencionar o escalonar a través del MEPCO el impacto en las familias, sino que es absolutamente contradictorio que ahora además se espere o se permita reducir el impuesto corporativo a los más ricos de Chile del 27 al 23% en circunstancias que no existe evidencia empírica ninguna, incluso la propia Comisión Marfan en su oportunidad, que permita establecer que hay una línea directamente proporcional entre la rebaja del impuesto y el crecimiento y mayor recaudación. Eso es del todo ilógico, y si a eso uno le suma, Matilde, ahora, está claro, porque yo soy socialista y mi rol de oposición, claro, pero que exista un gobierno debilitado en su mandato, claro, pero es que ¿cuáles son las compensaciones, pues, Matilde? Porque si en el diésel, por ejemplo, se aumenta 560 pesos y ese impacto lo recibe directamente una familia, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuánto recauda más el Estado por concepto de IVA? Porque ese 19%, esos 106 pesos más que se recaudan y que recibe el impacto de la familia, bueno, aumenta la recaudación estatal. Lo que están haciendo es haciendo caja, en un término bastante manoseado, para efectivamente aguantar esta reducción o permitir sostener una reducción en los impuestos corporativos, ahora, en la ley de donaciones. Una consecuencia política porque el gobierno ha perdido adhesión en las últimas encuestas. Hemos visto que ha sido el gobierno que más rápido ha caído en su aprobación y aumenta la desaprobación, y esto tiene relación directamente con estas medidas que se han tomado. En consideración a eso y a que no se va a presentar el día de mañana, ¿usted cree que pudiera haber algún estímulo para la población o que esta cantidad de leyes no entraran en una, sino que entraran separadas y que se pudieran discutir de manera separada? Yo creo que el tema de la urgencia de la discusión en nada impide que se separe temáticamente y conforme a las comisiones especializadas del Congreso Nacional. Si no, esto va a ser muy trabado. Y le vuelvo a insistir, Matilde, el tema, y usted daba en el clavo y coincido, que a 2 semanas del mandato presidencial los niveles de desaprobación sean superiores al nivel de aprobación de un gobierno, da cuenta de efectivamente una inestabilidad política que no le hace bien a nadie. Las principales críticas no vienen de parte de la oposición, lo cual sería natural y obvio, sino que de los propios círculos más cercanos al Ejecutivo. La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, plantea que esto debiera venir separado, distanciado, y una serie de voces también del propio oficialismo. Por eso, cuando pierde poder o cuando la adhesión del gobierno a la baja, no solo la oposición, que es su rol, fiscaliza y trata de mejorar los proyectos de ley, sino que son los propios centros asociados al poder, en este caso al Ejecutivo, quienes van haciendo planteamientos distintos y distanciándose del Ejecutivo, y esa inestabilidad, Matilde, no es buena para Chile. Ya. Bueno, vamos a ver si efectivamente se presenta durante esta semana, este fin de semana, o antes de que termine la semana. Nos enteraremos por la prensa, pues, Matilde, porque nadie nos cuenta a nosotros qué va a pasar. Y si hay algún acercamiento, claro, también con la oposición como trabajo prelegislativo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, diputado Raúl Leiber, jefe además de comisión del Partido Socialista, jefe de bancada del Partido Socialista. Gracias por este tiempo con CNN Chile iniciando esta semana. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matilde, que tenga una muy buena semana. Así esperamos. Hacemos un alto en Hoy es Noticia, cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos, y esta es la imagen de Punta Arenas, donde no cambió la hora, así que en esta época del año Punta Arenas tiene 1 hora más. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Minutos históricos se viven en la misión Artemis 2, que hace escasos momentos ha entrado en la órbita donde se lleva toda la tripulación al lado oscuro de la Luna. Vamos a conversar a esta hora con Javiera Albornoz, quien ya se encuentra con nosotros, su editora de Futuro 360, y con quien compartimos el minuto del lanzamiento. Bueno, afortunadamente, Javi, nos toca compartir también que es otro de los momentos claves, que además son los 40 minutos en que toda la tripulación va a estar incomunicada y desconectada con la base aquí en la Tierra. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Efectivamente, estamos viviendo otra vez minutos históricos, porque hace más o menos 3 minutos ya la nave Orión con los 4 tripulantes a bordo ingresó a este espacio de tránsito
del lado oscuro, en donde han perdido la comunicación ya con la Tierra estos próximos 37, 35, 40 minutos. Así está la señal en vivo, que lo que transmite actualmente la NASA. No está emitiendo nada. Para que en el fondo se dé uno cuenta que no llega absolutamente nada de señal, así que se van a mantener incomunicados desde este momento y hasta un par de minutos más, mientras se hace esta órbita por alrededor del lado oscuro. Se espera que aproximadamente a las 7:25 de la tarde, 7:25 p.m. se recupere la señal y podamos tener ya información con respecto a lo que pudieron observar los 4 tripulantes que van a bordo de la nave Orión. Ese es como el momento de mayor soledad en la existencia que pueda tener una persona. Tal cual. Bueno, se tienen a ellos, pero efectivamente va a ser un momento en donde ellos no van a tener absolutamente nada más que observar, que mirar lo que ellos puedan ver en ese espacio. Obviamente van a estar registrando, ellos llevan varias cámaras en su equipaje, obviamente, para poder registrar esto que es la vuelta de la humanidad al lado oscuro de la Luna y que permite, por supuesto, poder tener estos registros. Ahora, también poder tener perdona la ignorancia, pero el lado oscuro de la Luna, ¿qué imágenes, claro, van a poder tomar con qué tipo de cámaras? Porque no hay luz. No, claro, igual de todas formas... imágenes con sistema de infrarrojo, pero es bien interesante lo que puedan tomar de ahí, porque las imágenes que ellos han logrado captar en esta misión desde que salen de la estación espacial han sido notables. Sí, han sido preciosas. La hemos podido ver durante el fin de semana y efectivamente ellos van a poder, tienen cámaras en este caso especiales para poder observar, pero sobre todo lo que importa mucho en esta misión y en este tránsito es entender cómo opera ese trayecto por este lado, porque como no se tiene esa información, lo que se busca es que, dependiendo cómo sea este trayecto, cómo sea la vivencia en este caso de los astronautas, la información que se pueda recoger desde ahí, es que se pretende trabajar para la siguiente misión, que es la misión que va a alunizar. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea es que los astronautas que pisen la Luna puedan recorrer toda la Luna sin problemas y efectivamente se pueda establecer una forma de comunicación con ellos en todo momento. Entonces, aparte de las imágenes, de lo que ellos puedan observar, los datos que se puedan recoger de este trayecto, de la vuelta, son cruciales para ya poder establecer lo que pueda ser la próxima misión y que puedan trabajar de mejor manera en cuanto a la seguridad que puedan tener los astronautas una vez puedan alunizar. Entonces, de ahí también radica la importancia de esta misión de prueba, que es no solo orbitar, sino que también entender cómo funciona y qué pueden hacer a nivel de técnicos, a nivel de ingenieros, para poder avanzar de mejor manera en la siguiente misión. Ahí está como la importancia de este punto. Pero hoy día también se ha superado un récord y se va a seguir superando un récord en los próximos minutos, de hecho, y que tiene que ver con la mayor distancia que ha recorrido la humanidad desde la Tierra. Lo tenía anteriormente Apolo 13 y durante la tarde de hoy, a las 13:56, se logró superar esos 400.171 kilómetros, más bien, que había recorrido en algún momento el Apolo 13. Así que en ese sentido ellos rompen este récord, pero en los próximos minutos se espera que a las 7:02 más o menos, no, miento, 7:07 minutos se pueda establecer la máxima distancia desde la Tierra que busca lograr Artemis 2, que es 405.558 kilómetros de distancia. Hoy, una vez se supera el récord, por supuesto es un momento muy crucial y relevante dentro de la misión, y por supuesto queremos revisar también cuáles fueron las primeras impresiones, no solo de la tripulación, sino que también del equipo que está monitoreando y trabajando en que esta misión también tenga un buen destino. Escuchemos parte de lo que se decía y las reacciones que hubo después de superar este récord.
equipo Integrity, el 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, 3 exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han recorrido desde nuestro planeta. En aquel entonces, hace más de 55 años, Lovell, Swigert y Hayes volaron 248.655 millas terrestres lejos de la Tierra. Hoy, en nombre de toda la humanidad, están superando esa frontera. Mientras superamos la mayor distancia que los humanos jamás hayan recorrido desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana. Continuaremos nuestro viaje aún más lejos en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de vuelta a todo lo que apreciamos. Y lo más importante, elegimos este momento para desafiar a la próxima generación a que se asegure de que este récord no sea duradero. Bueno, dejan un desafío inmediatamente, que este récord se vuelva a superar próximamente, en las próximas generaciones. Momento emotivo, pero no fue el más emotivo, de hecho, al menos de ese periodo de tiempo, porque una vez que se supera esto, se conversa, se celebra, viene una comunicación también de parte de la tripulación, y lo que de uno de los especialistas, de Jeremy Hansen, y lo que dice, empieza a relatar que han descubierto cráteres en la Luna, los nombran, y en el segundo nombramiento hacen una especie de homenaje y lo nombran como la esposa del comandante, que por supuesto es una situación muy emotiva porque la esposa del comandante falleció hace un par de años atrás. El comandante es viudo, es padre de 2 hijas adolescentes, y hacen este honor a ella nombrando un cráter en específico. Y quiero que pasemos también a escuchar parte de lo que fue este emotivo momento, porque al menos a mí me generó mucha emoción al borde de las lágrimas, así que quiero que pasemos a revisar. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary. And so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol. The spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that C-A-R-R-O-L-L. Ahí termina con un abrazo de la tripulación, luego que Jeremy Hansen relatara y explicara el nombre que le querían colocar, en este caso al cráter, en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman, que murió en el 2020. Ha sido parte también de la historia del comandante de la tripulación, el contar también lo que ha pasado en este caso con el fallecimiento de su esposa. Incluso en algunos momentos decía que le había pedido permiso a sus hijas para poder ir a esta misión. También se ha mencionado que su esposa le pidió que él siguiese en este camino de espacial, así que no abandonara el sueño de volver a la Luna. Entonces, en ese sentido, por supuesto, muy emotivo, y no deja de ser, de perder esa humanidad que ha tenido todo este recorrido. Claro, que no es solo científico, tecnológico, sino que también con este grado tan bonito de humanidad. El relato emocional que las niñas cuando vean la Luna van a poder decir, ahí está Carol. Claro, ahí está Carol. Bueno, igual de todas formas, la misión, si bien ha seguido bien su trayecto, no ha dejado de tener ciertos inconvenientes. Lo habíamos dicho en las primeras horas después del vuelo, habían tenido algunos problemas con el baño, sigue teniendo problemas el inodoro, pero al menos, esta es como la parte cómica de la situación,
pero al menos ya ellos se han mantenido en una buena rutina, alimentándose en las horas adecuadas, durmiendo en las horas adecuadas, descansando, lo que le permite también mantener este camino, este trayecto en este día ya quinto de trayecto. De los 10 se espera que este viernes ya puedan volver a la luna, amenizar. Volver a la Tierra. Perdón, a la Tierra. Que hemos estado tanto en la Luna que ya lo tengo como instaurado en la cabeza, pero que vuelvan a la Tierra este viernes de forma segura. Lo primero ahora va a ser lograr que en estos minutos, porque seguimos sin conexión con la nave, ya se pueda retomar esta comunicación con los tripulantes y ver cuáles son estas impresiones, porque también va a ser bien interesante poder ver lo que ellos puedan decir. Al menos en estos días sus declaraciones han sido bastante potentes, emotivas, de acuerdo a lo que ellos mismos van observando, los mensajes que han entregado también. El piloto entregaba un mensaje también muy bonito en torno a la necesidad de unión, de humanidad. Entonces ha sido un viaje bien interesante que se puede seguir durante las 24 horas en los canales de la NASA. Excelente. Ya, ¿en cuántos minutos más debiéramos volver a tener contacto con ellos ahí desde el Centro de Control de Emisiones de Houston? En 25 minutos más o menos, 25 a 26 minutos. Se espera, porque a las 19:25 claro, deberíamos... ¿Cuál es el relato de ellos de esta cara que la humanidad no ve de la Luna? No ve. Así que, bueno, es un momento que ellos calificaban como uno de los más angustiantes de toda la misión. Sí, y 40 minutos desconectados. Y desde la Tierra igual, un momento bastante complejo, pero ellos dicen no podemos hacer más. Aquí ya entregados a lo que sea. Son 15 minutos ya que llevan de trayecto en este lado oscuro. Bien. Quedamos atentos a aquello. Javier Albornoz, gracias por contarnos cómo avanza este proyecto y esta misión tan importante para la humanidad, y también desde el punto de vista geopolítico también no tenemos que perder esa perspectiva, que también se trata y está inmerso de una situación global ahí entre China y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y volvemos con esa información luego. Nosotros a esta hora cambiamos de tema y vamos a contarles que la Tesorería General de la República inició un proceso de cobro de las deudas relacionadas al crédito con aval del Estado, el CAE. Desde la Tesorería indicaron que se considera un enfoque segmentado según el nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación y aquellos casos en que se avanzará con acciones judiciales. Según cifras de la institución, más de 550.000 personas están morosos con el crédito con aval del Estado. Además, informaron que la deuda alcanzó los 4 billones de pesos en 2025. En el caso de los deudores con ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos, la Tesorería comenzó el proceso de cobro con acciones judiciales directas, las que pueden contemplar medidas como embargo o retención de bienes. Frente a este escenario, la institución llamó a las personas a cancelar sus deudas o suscribir convenios de pago. Nosotros estamos viendo todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar. Hoy en día el crédito con aval del Estado es un crédito que tiene ciertas ayudas, como por ejemplo poder suspender el pago de la deuda, o bien básicamente suspender el pago de la deuda, o bien poder rebajar las cuotas para aquellos deudores hacia los cuales la cuota representa más de un 10% de sus ingresos. Y esos son beneficios que existen y que por supuesto que hay que activarlos y hay que solicitarlos en los casos en que proceda. Pero lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas. Noticias que llegan de Montecarlo, y te doy una noticia que nos llega de la Luna, porque volvimos a tener imágenes. El Centro de Control de Emisiones de la NASA en Houston ha vuelto a tener imágenes de la cápsula Artemis 2 que había durante los últimos 40 minutos estado incomunicada porque estaban atravesando el llamado lado oculto de la Luna. Se tiene esta imagen, pero todavía no hay una comunicación con audio o a través del audio con los 4 tripulantes. Eso lo conoceremos dentro de los próximos momentos, así que siga a través de todas nuestras plataformas cuáles son las distintas entonces alternativas que va tomando este histórico viaje de Artemis 2, donde
la humanidad ha podido mirar esta cara que siempre permanece oculta a la Tierra y de la que hay características que sabemos que son distintas, pero ahora vamos a tener un conocimiento muchísimo mayor. Hasta ahora solamente China tenía radares y tenía sondas que habían captado imágenes de este lado oculto de la Luna. Estas son imágenes ya del interior de la cápsula. Vemos un movimiento de parte de la tripulación. Estas son imágenes en vivo del interior de Artemis 2. Así que con esta imagen y ya con la certeza de que se ven bien, están bien los 4 tripulantes de Artemis y han podido conocer algo que ningún humano había hasta ahora tenido la posibilidad de ver. Con esta entonces imagen y con ya la noticia de que se han comunicado desde Artemis 2 con la Estación Espacial en Houston, decimos adiós a esta edición de Hoy es Noticia. Los dejamos invitados a que sigan nuestras transmisiones a través de todas nuestras plataformas y nos vamos con esta imagen del Artemis 2 después de haber cruzado esta etapa que era tal vez la más inquietante, la más angustiante, porque durante 40 minutos estuvieron desconectados de la Tierra, incomunicados. Ya sabremos qué es lo que vieron y qué es lo que pudieron también tomar desde ese lado oscuro de la Luna. Hacemos entonces, llegamos al final, 7:29. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con esta imagen, una imagen histórica. Gracias por acompañarnos y hasta